En este vídeo os voy a explicar lo que es una función definida a trozos. Hemos visto que las funciones tienen una fórmula. Bueno, pues las definidas a trozos no tienen solo una, tienen varias según los intervalos, ¿vale? En un intervalo van a tener una expresión algebraica, en otro pueden tener otra diferente. Entonces, una función a trozos se escribe así. ¿De acuerdo? Esta es f de x, la variable dependiente de siempre. Aquí, en esta parte, vamos a tener los intervalos. Fijaos que están escritos en forma de desigualdad, pero es un intervalo. Aquí pone x es menor que menos 2. Aquí abajo os he hecho un esquema. Este intervalo de aquí, x menor que menos 2, si lo pongo en forma de intervalo, sería el intervalo, aquí os he hecho un pequeño esquema de la situación, el intervalo que va de menos infinito a menos 2 abierto. Bueno, pues lo que pone aquí es que si yo tengo un número x que pertenece a ese intervalo, para hacer su imagen, es decir, para hallar su valor de y, su valor de variable dependiente, tengo que sustituir en esta fórmula de aquí, ¿vale? Aquí dice, vamos a la segunda línea, menos 2 menor que x menor o igual que 1. Esto es otro intervalo, es el intervalo que va de menos 2 abierto, puesto que aquí no es menor o igual, sino tan solo menor, hasta 1 cerrado, porque es menor o igual. Y lo que nos dice aquí es que si un valor de x pertenece a este intervalo, entonces para hallar su imagen lo tengo que sustituir en esta expresión algebraica. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Lo que hemos dicho hasta ahora. Si yo tengo un valor de x que se encuentra entre menos infinito y 2 abierto, sin incluir el 2, ¿por qué sin incluir? Insisto, porque dice menor, o sea, he dicho 2, perdón, menos 2, ¿vale? Menos 2. ¿Por qué no incluye el menos 2? Porque dice menor, no dice menor o igual. Entonces, si tengo un valor de x que se encuentra entre menos infinito y menos 2 abierto, es decir, sin incluir el 2, para hallar su imagen, lo tengo que sustituir en esta expresión algebraica. Tal y como hemos visto aquí arriba, en la segunda línea de mi función a trozos, me dice que si yo tengo un valor de x que pertenece al intervalo que va de menos 2 abierto al 1 cerrado, ¿y por qué abierto y cerrado? Pues lo mismo que antes, mirad, aquí dice menor que x, ¿vale? X tiene que ser mayor que menos 2, no igual, no puede ser igual, por eso es abierto. Y en cambio aquí dice que x es menor o bien igual a 1. Está incluido el 1, está incluido aquí, por eso se pone cerrado. Bueno, pues si un valor de x está aquí, lo tengo que sustituir en esta expresión algebraica. Y por último, si tengo un x, un valor mayor que 1, lo tengo que sustituir en esta otra. Es decir, si tengo un valor de x que pertenece a este intervalo que va de 1 a más infinito, la expresión algebraica que tengo que usar es esta. Bueno, antes de representarla gráficamente, voy a hacer primero los apartados C y D para que se entienda esto mejor. Fijaos, empiezo por el D. Me dice haya f de menos 3, f de 0, f de 4. Bueno, sabéis que hallar estas cosas, f de menos 3 consiste en sustituir la x por menos 3. ¿Vale? Tengo la fórmula y la x la sustituyo por menos 3. Claro, aquí hay tres fórmulas. ¿Dónde sustituyo el menos 3? ¿En todas ellas? No, porque el menos 3 va a pertenecer a uno de estos intervalos. Entonces, busco el intervalo al que pertenece el menos 3 y en esa expresión algebraica es en la que tengo que sustituir. En este caso, el menos 3, ahora lo vemos después resuelto en un esquema, pertenece a este intervalo. Por lo tanto, el menos 3 lo tendré que sustituir en esa expresión. Lo mismo aquí, f de 0, sustituyo la x por 0 y tal. Vamos a verlo hecho que se ve más clarito. Aquí está. Bueno, nuevamente tenemos el mismo esquema, ¿de acuerdo? Este esquema que habíamos dicho de menos infinito a menos 2
abierto, aquí no he especificado ya si era abierto o cerrado, ¿vale? Pero ya lo hemos visto antes. Entonces, digo, a ver, me piden hallar, aquí lo estoy marcando, f de menos 3. Eso, como he dicho antes, es sustituir la x por menos 3. ¿Pero dónde? ¿En cuál de las expresiones? ¿En esa o en esa? Pues digo, a ver, el menos 3, ¿en cuál de estos intervalos se encontraba? Aquí, ¿verdad? Porque el menos 3 en el esquema se ve muy clarito, el menos 3 está entre menos infinito y menos 2, luego está en este primer intervalo. Luego entonces, para hallar la imagen del menos 3 o f de menos 3, lo tengo que sustituir en esta y solo en esta, ¿veis? Vamos aquí y he sustituido el menos 3 donde está la x, ahí. Y nada más que ahí. Y me da 11 cuartos. ¿Por qué positivo? Porque es menos con menos, ¿vale? Bien. Y para hallar la imagen del 0 o f de 0, tengo que sustituir la x por 0. ¿Pero dónde? Pues el 0 está en ese intervalo. El 0 se encuentra entre menos 2 y 1, ¿verdad? Pues entonces el 0 lo tengo que sustituir en la x de aquí. Como no hay x, pues directamente lo que me da es 2, sin más. Y para hallar f de 4, que era el otro que me pedía, pues lo mismo. ¿En qué intervalo de estos se encuentra el 4? Digo, aquí el 4 está entre 1 y más infinito. Ahí es donde se encuentra el 4. Vale, pues aquí es donde tienes que sustituir la x por 4. Aquí, 4 por 4 menos 4 al cuadrado, ¿veis? 4 por 4 menos 4 al cuadrado. Y esta es la imagen de cada uno de esos puntos. Diréis, bueno, ¿y esto tan rarito que aparece aquí? Bueno, esto es lo mismo que acabo de decir, pero escrito formalmente. Aquí he dicho, el menos 3 está entre menos infinito y menos 2. Se encuentra en este intervalo. Bueno, pues esto es lo mismo que pone aquí. El menos 3 pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 2 abierto, que era el primero de los intervalos de mi función a trozos. Aquí pone el 0 pertenece al intervalo que va de menos 2 abierto al 1 cerrado. Y aquí pone que 4 pertenece al intervalo que va del 1 abierto a más infinito. Es decir, estos intervalos, ¿vale? Los tres intervalos de mi función a trozos. Entonces, por ejemplo, como el 4 pertenece a este intervalo, entonces para hallar su imagen lo tengo que sustituir en la función que le corresponde a ese intervalo. ¿Bien? Volvemos al enunciado. ¿Bien? ¿Vale? O sea, aquí, estos serán los intervalos, los he sacado de aquí. Menos infinito menos 2, todos los números que estén ahí, los tengo que sustituir aquí para hacer su imagen. Los que estén de menos 2 abierto a 1 cerrado, los sustituyo aquí. Y los que están de 1 abierto a más infinito, los sustituyo aquí. Bueno, luego hay una serie de puntos, apartado C me dice, halla la imagen de los puntos de frontera. ¿Qué es esto de los puntos de frontera? Pues los puntos de frontera son estos puntos en los que cambio de función, cambio de expresión algebraica, ¿vale? Entonces, en este caso, los puntos de frontera van a ser el menos 2 y el 1. Volvemos al esquema que se ve mucho más clarito, ¿veis? El esquema. Desde aquí hasta aquí yo tenía una expresión algebraica, de aquí en adelante tengo otra. El menos 2 es un punto de frontera. El 1 es otro punto de frontera. Entonces, como es un punto de frontera, yo puedo tener la duda de ¿dónde sustituyo? ¿Dónde? Porque, claro, en los anteriores ejercicios, en los del D, estaba muy clarito, porque, claro, decíamos, hombre, vaya, pero es que el menos 3 está claro que pertenece aquí, luego lo tengo que sustituir aquí y solo aquí. Pero ¿dónde sustituyo el 1? El 1 lo sustituyo en esta función de su izquierda, el 2, o en esta que hay aquí a su derecha, o en ambas, o bien en ninguna. Bueno, en ambas jamás, porque los puntos tienen una imagen. Entonces tengo que decidir dónde sustituirlo, si aquí o aquí, ¿vale? Y digo, bueno, ¿cómo lo sé? Pues lo mismo que antes, solo que con más cuidado. Vuelvo a los intervalos y claro, aquí no lo he dibujado, pero en el esquema de antes sí que lo dibujé. Mirad, quedó clarito aquí. Cuando yo me voy aquí a los intervalos y busco el 1, digo, oye, ¿el 1 dónde está? Aquí no.
porque aquí ponía mayor intervalo, aquí lo tenéis en el esquema, abierto por este ladito de aquí. Y aquí sí pone igual. Luego el 1 pertenece a este conjunto. Luego, si yo tengo que hallar la imagen del 1 o f de 1, donde tengo que sustituir es aquí. Justamente aquí, en el 2. ¿Vale? Y el otro punto de frontera, el menos 2. ¿Dónde lo sustituyo? ¿Dónde está el igual? Digo, a ver, aquí no. ¿Y aquí? Pues tampoco. Pues en ningún sitio. El menos 2 no tiene una imagen. Eso muchas veces pasa en las funciones a trozos. No se les tiene por qué asignar imagen a todos los valores de x. ¿Vale? No se les tiene por qué asignar imagen a todos. Puede haber valores de x a los que se les asigne imagen y otros a los que no. Estos intervalos no tienen por qué coger toda la recta real. ¿Y cuántas de estas expresiones algebraicas con su respectivo intervalo hay? Pues depende. Desde 2, que es el mínimo, a 3, 4, 5 en adelante. En este caso, esta tiene 3, otras tienen solo 2 o pueden tener 4. En fin, no hay un límite. Como veis, en el ejercicio C, pues se ha hecho lo que os he dicho. Vamos aquí al ejercicio C. ¿Veis? Y lo dice así, los puntos de frontera son estos dos. No existe la f de menos 2 porque no me han dicho que haya que sustituir el menos 2 en ninguna parte. Y f de 1 sí, f de 1 me decían que lo tengo que sustituir en el 2. Bueno, grabo otro vídeo para hacer los apartados A y B.